Buenos días a todos. Estamos en nuestra 10ª entrevista, no me lo puedo creer. Seguimos adelante con nuestra iniciativa de entrevistando hepatólogas desde el Grupo Español de Mujeres Hepatólogas. Y este mes tengo el enorme placer de tener con nosotras a una cirujana de trasplante que nos va a aportar una visión, bueno, pues un poco diferente quizá a lo que estamos más acostumbradas las hepatólogas. Hoy tenemos con nosotras a la doctora Itxarone Bilbao. Ella es jefe clínico de cirugía hepatobiliopancreática intestinal del Hospital Valdebrón, profesora asociada del Departamento de Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene una larga trayectoria como investigadora clínica y básica. Muchísimas gracias, Itxarone, por estar hoy con nosotras, de verdad. Mil gracias. Buenas tardes y gracias a vosotros. Bueno, cuéntanos, o sea, ha sido una carrera larga e intensa, ¿no? Cuéntanos un poquito, primero, si quieres, toda tu trayectoria, cómo te interesas por la medicina, por la cirugía en concreto y cómo llegas hasta el Valdebrón. Bueno, voy a empezar diciendo que yo en breve me jubilo, es decir, que mi trayectoria profesional ya es larga, cerca de 40 años desde que empecé, y he pasado por muchas fases. Puedo decir que de entrada, cuando alguien te pregunta, ¿y tú tenías vocación? ¿Cómo descubriste? Digo, bueno, pues realmente vocación. Cuando yo empecé medicina, creo que no la tenía. Podía haber hecho medicina como podía haber hecho cualquier otra cosa. La vocación la he ido adquiriendo después, a medida que he ido haciendo cosas y digo, esto me gusta mucho. Entonces le pones empeño, le pones ganas, le pones sacrificio. Eh, Empecé primero como haciendo sustituciones de médico generalista en el País Vasco. Yo soy de Bilbao, de un pueblo de Vizcaya. Y en un momento dado conocí gente que había estado en África, con lo cual dije, pues yo quiero probar también esto. Y me fui de cooperante, estuve casi 3 años en Camerún. Y creo que realmente la vocación de cirujana me empezó allí porque allí tienes que hacer de todo. No hay especialistas, bueno, al menos en el hospital donde yo estaba, que era un hospital en plena selva camerunesa, y allí tienes que hacer de todo y entre otras cosas también tienes que operar, con lo cual volví a España, me formé con una beca, no como una especialidad quirúrgica, pero me dieron una beca Médicos Mundi, me formé en las cosas básicas de cirugía y volví a África y estuve 2 años más. Y allí operé en un hospital de campaña y cuando volví dije, a mí me gusta esto, me presenté al MIR y evidentemente cogí una especialidad quirúrgica, que donde había plaza era en el Valle de Hebrón y allí que me fui, al Hospital Valle de Hebrón. En el Hospital Valle de Hebrón yo no tenía idea, ninguna idea de dedicarme a nada concreto dentro del ámbito de la cirugía. Por eso digo que a mí en la vida me han ido pasando cosas y de repente se te presenta algo y dices, esto es un reto muy grande. De entrada lo cojo, no lo cojo y al final dices, bueno, pues para adelante. Y es como me ha ido. Aterricé en la unidad de trasplante hepático del doctor Carlos Margarit y antes no rotaba. Las especialidades antes estaban formadas de otra manera. No había unidades propiamente como hay ahora, ¿no? La unidad de colon, la unidad esofagogástrica, la unidad de cirugía hepática. Entonces todo el mundo hacíamos de todo y a mí me tocó ir al servicio donde estaba el doctor Margarit y evidentemente me tocó hacer trasplantes hepáticos, no hacerlo, sino colaborar en las intervenciones de trasplante hepático. Yo creo que tuve la suerte de que Carlos Margarit se fijara en mí. He de decir que fue un gran mentor. Carlos Margarit no miraba ni si tú eras hombre, mujer, si opinabas de una manera o de otra, solo miraba cómo trabajabas y si tenías ganas de trabajar y de luchar. Y entonces a mí me apoyó muchísimo, me dio la oportunidad de introducirme en el mundo del trasplante y es así como empecé a formar parte del equipo de cirugía hepática y trasplante hepático. Cuando yo empecé en esto, evidentemente mujeres que se dedicaran al trasplante hepático no había.
éramos un grupo donde eran 5, digo eran porque la mayoría ya estaban jubilados o como en el caso del doctor Carlos Margarit, murió. Éramos 5 varones y yo era pues la nena del servicio, ¿no? Pero he de decir que me trataron muy bien, me dieron todas las oportunidades que se puede dar a un o a otro miembro de una unidad quirúrgica, y a partir de ahí empecé a desarrollar mi vida profesional en el ámbito del trasplante y después cogí la plaza de adjunto, después llegó la plaza de jefe clínico y hasta hoy en el mundo del trasplante y haciendo trasplantes. Esta noche hemos tenido uno. Me Si tengo parece cara de sueño es por eso. Me parece increíble, o sea, eres de las pioneras del trasplante en España. El doctor Margarit fue bueno, no, fuisteis vosotros los que introdujisteis el trasplante en España. Bueno, en realidad fue el doctor Margarit en el año 1984, hicieron el primer trasplante hepático, entonces él estaba en Belviche, hicieron el primer trasplante hepático allí. Después él en el 86 pasó al Hospital Valle de Hebrón y yo en el 90 entré como residente. Y bueno, ya la unidad de trasplante iba un poco rodada. Yo entré, recuerdo perfectamente, con el trasplante número 60 de nuestra serie y ahora ya vamos por el 1600. Es decir, que a lo largo de toda mi carrera profesional en el Hospital Valle de Hebrón he vivido pues casi más de 1500 trasplantes en todos estos años. Y es cierto que muchas veces mi secretaria me suele decir, ¿tú te has fijado alguna vez que el doctor Carlos Margarit fue la primera persona que hizo un trasplante hepático en España, pero tú has sido, creo, la primera mujer que has hecho un trasplante hepático en España? Y le digo, pues sí, la verdad es que es una casualidad, ¿no? Pero es así. Y bueno, cosas que ocurren en la vida, ¿no? Increíble, tenemos leyenda aquí con nosotras hoy. Tenemos, vamos, esto es maravilloso. No sabía que había sido la primera mujer en hacer un A trasplante. ver, esto no, evidentemente no está, como diría yo, no hay Contrastado, ningún digamos. sitio donde está registrado, pero en aquella época, cuando yo empecé en el tema del trasplante y el doctor Margarit me enviaba a los congresos, la verdad es que era de las pocas mujeres que iba a congresos de trasplante y presentaba cosas, ¿no? Y más de un compañero en el mundo del trasplante me lo ha recordado. Tú eres la primera mujer que has hecho un trasplante hepático. Digo, pues es probable. A ver, no hay registros, pero probablemente sí, porque a fecha de hoy, afortunadamente, hay muchas mujeres en el mundo del trasplante en el ámbito quirúrgico, ¿eh? Y Pero en entonces, aquella época lo cierto es que no. Y bueno, pues no tiene mayor valor, ¿eh? bueno, sí que lo Ni mucho tiene. ni poco. Abrir caminos no es fácil y si no es por mujeres como tú y tantas otras pioneras, las que venimos detrás lo tendríamos mucho más complicado. O sea que sí que tiene mucho valor. Bueno, eso es cierto, pero los retos en cada época son distintos también, ¿no? En aquella época simplemente sí, había que meter una cuña y era difícil, pero hoy en día también hay retos distintos y algunos son más grandes que antes incluso, ¿eh? Pero bueno, eh, eso es así y ya está. Y tú que llevas tantos años en el trasplante y que has ido viendo la evolución bueno, de este campo, ¿nos puedes contar un poco cómo ves tú que ha ido progresando el papel de la mujer en la cirugía hepatobiliar? O sea, aparte de que haya más mujeres, pero Pues mira, yo creo, el otro día lo comentaba con una compañera mía del hospital y un poco le decía, tengo la sensación de que hoy en día, al menos en el ámbito de la cirugía, el fracaso que puedes sentir cuando tú quieres conseguir algo y no lo consigues, se lleva peor que en mi época. O sea, yo cuando empecé en el mundo del trasplante, evidentemente, em, no tenía para mí ya era suficiente con estar allí. Pero pero en cambio, para las mujeres que hoy están en el mundo de la cirugía del trasplante, ya no es suficiente estar. ujú, Tienen otros retos más ambiciosos que es absolutamente válido y además yo creo que tiene que ser así para ir progresando. Ya no vale solo con estar y que te hagan un hueco, sino
también quieren sobresalir, quieren que, que el trabajo que hacen se les, de alguna manera, se reconozca, cosa que en mi época yo no ambicionaba eso. O sea, para mí ya era suficiente con estar. Que me reconocieran, nunca pensé que nadie me iba a reconocer nada, sobre todo al inicio, ¿no? El reconocimiento ha venido más después, con los años, cuando hombre, pues fíjate tú en aquella época, pues sí, es cierto, no fue fácil. Afortunadamente, y vuelvo a insistir, tuve un mentor que estas cosas no le importaban nada. O sea, él miraba, ¿tú trabajas? Pues venga, para adelante, te vas a encargar de esto, esto y esto. ¿Tú no trabajas? Pues yo a ti no te voy a dar nada. Funcionaba un poco así, ¿no? Y por eso yo conseguí meter una cuña en el mundo del trasplante. Hoy en día los retos son distintos y eh, como ellas ya están ahí por derecho propio, ¿no? Porque has sacado un MIR y ya estás y te pones a hacer trasplantes y nadie se queda como mirándote, ¿tú vas a hacer un trasplante? Esto ya hoy en día, al menos en mi hospital, que somos todo mujeres. Ahora los pocos hombres que había se han jubilado, es decir, que en el equipo de trasplante hepático del Valle de Hebrón está formado por 5 mujeres. Todas somos mujeres. Bueno, en el trasplante, Increíble. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo en ha el cambiado? infantil hay un varón, pero en adultos somos todo mujeres. Em, y ellas necesitan hoy en día, es un poco distinto, a las necesidades que yo sentía en mi época, pero supongo que es producto de la evolución y producto de la competitividad y producto de muchas cosas que no sabría cómo explicarlo, claro. Cada uno tiene su vivencia y yo vengo de un mundo en que solamente estar ya te valía. Hoy en día con estar no es suficiente. Ujú. ¿Y tú compartes esto de que no sea suficiente? Sí, una cosa que has dicho que me ha gustado mucho es el reconocimiento ha venido después. Y en más entrevistas de las que hemos hecho a las personas más senior que hemos entrevistado, varias personas han dicho eso. Dice pues Marta Casado, por ejemplo, el reconocimiento nos ha venido después con los años. Entonces, no sé si a ti te parece un buen mensaje para la gente joven que nos está escuchando, en plan, haced lo que queréis hacer, trabajad por ello y las cosas van llegando con el tiempo, pero simplemente no dejéis de trabajar. No sé, yo me quedo un poco con ese mensaje. Sí, lo que pasa que también es cierto que las generaciones de hoy en día tienen otra manera de ver las cosas, ¿eh? Y necesitan la inmediatez. Esto cada vez se ve más en las generaciones más jóvenes. Yo lo veo con mis hijos, ¿no? Eh, las personas de hoy de entre 20, 25 años necesitan conseguir las cosas ya. Entonces, tener un reconocimiento ya, porque lo he hecho bien, esto es lo que quizás cuesta más en el ámbito de la medicina y de la cirugía, sobre todo, ¿no? Y todavía si eres mujer cuesta más. Es decir, esto creo que tengo que decirlo, tú como mujer cirujana tienes que demostrar constantemente que eres capaz de hacerlo y que lo vas a hacer bien, para que te reconozcan. Y puede ser que no te lo reconozca nadie, quizás te lo reconoces tú misma porque dices, bueno, estoy haciendo lo que quiero, lo que me gusta y me lo reconozco yo misma, pero no tienes ese reconocimiento por parte de los que te rodean o de la sociedad que puede tener a igualdad de condiciones un cirujano varón. Sí, Esto todavía pasa hoy en día. sí, estoy de acuerdo. Has hablado antes de sacrificio y de retos, y nos has hablado de todos los retos que has encontrado como mujer en cirugía, pero ¿qué otros retos te has encontrado? Bueno, como sabéis, ¿no? Vosotras como hepatólogas, el mundo del trasplante exige, exige sacrificio y siempre tener un plan B, porque el trasplante es una actividad que no es programada. Tú no sabes cuándo va a surgir un trasplante, puede surgir a la mañana, a la tarde, en plena madrugada, y, y- y tienes unas horas para ir y hacer el trasplante. Esto como madre de familia, aunque no tengas hijos, quiero decir, dentro del seno familiar esto condiciona unos retos muy importantes.
Y si además, como ha sido mi caso, yo soy madre monoparental y opté por tener 3 hijos, los adopté. El reto organizativo, el reto de tener siempre un plan B, el reto de confiar en otras personas que te van a ayudar, porque evidentemente tú sola no puedes con todo, no puedes asumir todo el rol familiar y asumir el rol laboral que exige estar en el trasplante hepático. Este reto, ¿cómo se soluciona? En mi caso, confiando mucho en la gente que te rodea. Evidentemente, yo tenía una canguro, digo tenía porque ahora ya mis hijos han hecho mayores y ya no la he necesitado, pero tuve una canguro durante 20 años que no me falló nunca, nunca para bien. A la primera persona que llamaba cuando me llamaban a mí para un trasplante era ella, y me decía: "Neus, ven, por favor". Fueran las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 12 de la noche, mi canguro venía y cuidaba de mis hijos, y además lo hizo muy bien. También tengo que decir que para que esto ocurra tienes que priorizar mucho las necesidades, ¿eh? Es decir, eh, bueno, como digo yo, las tonterías las tienes que dejar al margen y ir a lo importante, ¿no? Ya que tus hijos estén cuidados, que estén queridos y que estén recibiendo una educación adecuada. Todo lo demás es superfluo y todo lo demás puedes pasar de ello. Y solo así consigues que el día tiene 24 horas y consigues, bueno, pues hacer el papel de madre y hacer el papel de cirujana de trasplante, ¿no? Y esto de, en tu caso, como, o sea, la priorización era evidentemente tus hijos y su bienestar, pero recuerdo que, no sé, en el chat que tenemos, comentaste un Mm, día, pues estábamos hablando, ¿no? de ser madres y trabajar, y tú decías, yo elegí, pues en tus circunstancias particulares, yo elegí por priorizar bueno, pues mi actividad profesional sin dejar de lado a tus hijos, por supuesto, pero porque de eso dependía el bienestar de tu familia. Y es que a mí esa frase me llegó y es algo que creo que a las mujeres, pero a mí desde luego me ha pasado y solo recientemente me estoy dando cuenta de esto, de que, o sea, al final, y ahora hablo en primera persona, recientemente, ahora yo me he venido a Estados Unidos y digo, es que si a mí me va bien, a mi familia le va bien. claro, Sí, y claro. yo tengo Sí, sí, que sí. dar el 100% en el trabajo y tengo que hacerlo a la mejor de mi capacidad, porque si a mí me va bien, esto va a ser bueno para todos los demás, porque, bueno, pues por motivos Porque obvios. es así, sí, 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 por motivos obvios, por motivos económicos y por motivos de que si tú estás bien, el comportamiento que vas a tener con la gente que te rodea también será bueno. Si tú estás amargada, cansada, no tienes ganas de nada, estás enfadada porque las cosas no te van bien o porque estás haciendo algo que no te apetece, eso repercute en los demás. Entonces, yo puedo decir, y esto también lo digo con una absoluta sinceridad, ¿qué es más importante o qué ha sido más importante en tu vida? ¿Tu familia o tu trabajo? Pues yo diría que a medias, es decir, la mitad de lo que me ha importado en la vida. A veces he priorizado el trabajo y a veces he priorizado la familia. El decir siempre mi familia, mi familia, mi familia, creo que en mi caso no me ha servido. Mm, Bueno, quizás porque no tienes otra persona en la que económicamente puede aportar, ¿no?, lo que necesitas para que esa familia viva en condiciones, pero aunque no lo hubiera sido así y yo hubiera tenido una pareja y hubiera estado casada, creo que mi actitud hubiera sido la misma. O sea, yo a veces he priorizado el trabajo y a veces he priorizado la familia. ujú. Me identifico totalmente con esto. Y ha habido decisiones en mi vida que he tomado porque consideraba que en ese momento lo que tocaba era priorizar la familia y he renunciado a trabajos que me gustaban mucho y eran muy especializados porque en ese momento quería, bueno, priorizar mi faceta más personal, bueno, empezar una familia y tal, y otros momentos en los que nos hemos liado la manta a la cabeza y decir, bueno, pues vamos a por un sueño profesional Claro, y a por ya todas. por ello. Sí, sí, Así sí, es, pero así. efectivamente que no siempre, no todo tiene por qué ser absolutamente plano y lineal y decir, pues siempre es el trabajo primero o siempre es la familia. Bueno, la vida es una evolución y hay fases no, en eso estoy completamente de acuerdo. Sí, sí. Fenomenal, pues oye, me está encantando hablar contigo, la verdad.
No sé si te gustaría terminar con tres perlas de sabiduría, de conocimiento, tres consejos para la gente joven que nos esté escuchando. Pues yo lo que diría a la gente joven es que aunque algo te parezca, uy, esto yo no lo puedo hacer, yo no sirvo para esto, no me va a salir bien, creo que al final, al menos yo he actuado así a lo largo de mi vida, ¿eh? Al final he dicho, que sea lo que tenga que ser, voy a hacer lo que me gusta. Uno tiene que hacer lo que le gusta. Y a por ello, aunque te parezca que es un reto inalcanzable. El segundo consejo que yo, la segunda perla que yo diría, hay que saber también aguantar y retroceder, ¿eh? Cuando, o sea, en el trabajo en equipo, quizás esto es lo que menos acostumbrados estamos y nadie nos enseña a trabajar en equipo, pero es absolutamente importante. Y cuando trabajas en equipo, a veces tú tienes que ceder y retroceder, a veces no, tienes que marcar una línea, pero es el compartir, es la segunda perla, compartir, compartir, compartir. Y la tercera diría poner mucho entusiasmo y aunque algo te salga mal, ya te saldrá bien al final. Siempre cuando si lo intentas y lo intentas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, al final lo consigues. Me encanta, y eso me encanta. Me encanta es lo que yo intento transmitirles a mis hijos, en plan, hazlo lo mejor que puedas, pero si no te sale bien, estás aprendiendo y luego hay que, no sé, ese darse un poquito de espacio y de gracia a uno mismo, Sí, oye, pues sí. somos Cuando humanos, uno fracasa no pasa nada, hay que seguir, ya claro, está. y te puedes equivocar y no pasa nada por equivocarse y todos nos equivocamos y a veces, yo creo que a Claro. veces las mujeres tenemos eso más, no sé, Lo no, llevamos peor, sí, porque sí, nos han enseñado a ser perfectas, o nos han metido en la cabeza, tienes que ser perfecta, amando, queriendo, cuidando. claro, La perfección no existe, es decir, que lo sí. haces mal y lo haces mal, lo asumes, pues ya está, intentaré hacerlo mejor la siguiente vez y pa'lante otra vez. Claro, y que no pasa nada por equivocarse, que lo importante es intentarlo y si no lo intentas, no. Hay una viñeta que me gusta mucho que sale un niño tocando el piano y lo hace fatal y llega el adulto y le dice, ¿qué haces tocando el piano si lo haces fatal? Y dices que si no practico nunca voy a ser bueno. Nunca aprenderé, claro. Y eso es, y Ujú. me gusta esa viñeta, me gusta mucho. Oye, antes de terminar, ¿cuál ha sido tu mayor reto a lo largo de tu vida? ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor reto? Mi mayor reto, pues quizás la primera adopción que hice. Porque, fue en una situación en que, bueno, ya, estaba en la lista de espera, ya llevaba 4 o 5 años, ya había dado por perdido esa opción en mi vida, porque digo: "Va, esto no me va a mí no me va a tocar nunca, no me van a dar nunca un niño". Y un buen día llegó el momento, y además llegó en unas circunstancias en las cuales, eh hubo estos errores administrativos que ocurren, ¿eh? En todas partes y se perdió una información y de repente yo tuve que, sin tener toda la información del niño o niña que iba a adoptar en ese momento, tuve que decir sí o no. Y ese fue el mayor reto quizás de mi vida, ¿no? Decir sí a ciegas. O sea, desconocía qué niño me iban a dar, estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Y, las cosas entonces se hacían de una manera un poco distintas a como se hacen ahora. Pero ocurrió así, y dije: "Bueno, pues venga", porque me decían: "Pero bueno, ¿lo quiere o no lo quiere?". Digo: "Pues es que no sé lo que me están ofreciendo". Fue un poco así, ¿no? Porque fue telefónicamente. Y al final dije: "Bueno, vale, pues venga, que sea lo que sea, y pa'lante". Es lo que quiero decir, ¿no? A veces tienes que decir: No sé lo que voy a poder conseguir de todo esto, no sé cuál es la en realidad la envergadura de lo que me están ofreciendo, pero sí y pa'lante". Me encanta. Como mensaje final me gusta muchísimo y es verdad que estos saltos, ¿no? Saltos al vacío que a veces hay que dar, que tienes una oportunidad delante y por supuesto el miedo el cambio da miedo, siempre da miedo, pero Sí. Ujú. salir de la zona de confort, arriesgarse, ir a por ello es lo que te hace crecer. No digo que sea fácil, pero bueno, no sé, como mensaje para la gente que nos está oyendo. Luego,
no sé, yo tengo una confianza en la vida de todo va a salir bien y si no sale bien, haremos que salga Sí. bien. No sé. También es verdad que necesitas apoyarte en la gente, ¿eh? Yo he tenido mi canguro, he tenido mi familia en Bilbao, que es verdad que estaba a distancia, pero con todo el tema personal y de la familia y de los niños me han ayudado muchísimo. O sea, mi hermana, por ejemplo, yo llevaba a los 3 niños a Bilbao, se pasaban allí todo el verano y yo venía aquí y trabajaba a Barcelona. Es decir, que es verdad que parte de lo que uno consigue, mucha parte de lo que uno consigue, no es propio, es de toda la gente que te rodea y está contigo. Y cerramos con el segundo consejo, el trabajo en equipo y Trabajo en equipo. Sí, 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 el saber pedir ayuda y dejarte ayudar también cuando sí. hace falta. Ujú. Ujú. Efectivamente. Sí, pues sí, Charone, ha sido un auténtico placer, un descubrimiento maravilloso. Muchísimas gracias de verdad por este ratito. Eh, Gracias a vosotras, al grupo de patólogas que nos acogen en su seno, ¿no? Porque y muchas veces digo, yo no soy patóloga, pero estoy infiltrada aquí en este grupo. Patóloga como tal, ¿eh? Como especialidad médica. Tengo que ver mucho con la patología, pero desde la vertiente quirúrgica. Pero bueno, agradeceros que nos acojáis y bueno, hasta la siguiente. sí, es un placer tener gente como tú cerca. Y yo creo que todo lo que hemos hablado le puede valer a muchísima gente que esté pasando por periodos de cambio, de más o menos soledad, de incertidumbre, que es un Ujú. poco lo que buscamos con este entrevistando de patólogas. Lo que buscamos es visibilizar que somos muchas y muy distintas en el mundo de la medicina, de la hepatología, de la cirugía de trasplante y que es bueno que seamos Sí, tantas y tan distintas. afortunadamente ha de ser así, ha de ser así. Si todos fuéramos iguales, el mundo tampoco iría bien. Efectivamente, así que lo que queremos es que podáis encontrar referentes en la diversidad que os puedan ayudar bueno, a navegar vuestros propios retos. Y creo que os tenemos que escuchar a todas. Yo os lo digo al final de cada entrevista, os iré llamando, ya sabéis que os llamaré. Decidme que sí, compartid vuestra experiencia porque le puede servir a alguien, seguro, sin duda le va a servir a alguien. Así que nada, yo con mucha ilusión cierro esta entrevista y os emplazo a todas a que sigamos manteniendo viva esta serie. Así que muchas gracias y nos vemos en la Gracias a próxima. vosotras. Hasta luego.